Bienvenidos nuevamente a MCD Enigmas. Hoy te llevaremos a el protocolo forense número 17. Si eres una persona que se impresiona, es mejor que no veas este video ni escuches esta nueva narración. Si no, sigue adelante con nosotros y suscríbete. La noche en que el cuerpo llegó al Instituto Forense San Jerónimo parecía normal para cualquiera que observara el edificio desde el estacionamiento exterior. La lluvia caía constante contra las ventanas del ala norte y las luces blancas del tercer piso parpadeaban con ese desgaste eléctrico típico de los hospitales que nunca duermen. Pero dentro, en los pasillos, donde el eco rebota contra la cerámica fría y el metal quirúrgico, el ambiente se sentía demasiado quieto. Como si el edificio completo estuviera conteniendo la respiración, sin que nadie supiera por qué. La ambulancia apareció sin sirena, sin rotativos, sin ninguna marca oficial visible en la carrocería, avanzando lentamente por la rampa trasera, como si conociera el camino mejor que los propios empleados del instituto. Y cuando el motor se apagó, nadie salió de inmediato, como si dentro del vehículo alguien estuviera esperando una señal que no dependía de protocolos médicos ni de autoridad humana, sino que pareciera que dependía de algo más antiguo, algo que operaba en otro tipo de tiempo. Cuando finalmente abrieron las puertas traseras, el aire que salió desde el interior del vehículo no olía a químicos hospitalarios, ni a descomposición, ni a sangre seca. Olía a tierra húmeda, a tierra removida recientemente, a tierra profunda que no ha visto la luz en años, y ese olor se deslizó por el pasillo de carga con una lentitud incómoda, como si el edificio mismo estuviera siendo marcado por algo que no debía estar ahí. El doctor Tomás Valverde había trabajado en autopsias durante casi 2 décadas. Había abierto cuerpos en estado que la mayoría de las personas ni siquiera podría imaginar sin enfermarse. Había visto lo que el fuego hace a la piel, lo que el agua hace a los pulmones, lo que el tiempo hace a todo. Y aún así, mientras observaba la camilla avanzar sin escolta policial, sin documentación, sin intercambio de palabras entre los hombres que la empujaban, sintió ese presentimiento primitivo que normalmente aparece segundos antes de que la lógica deje de servir como protección. Su ayudante, Mateo Rivas, técnico de mesa, meticuloso hasta el punto de la obsesión, fue quien retiró la sábana primero, moviéndola con la precisión automática de alguien que ha visto demasiados cuerpos como para permitir que el miedo interfiera con el procedimiento. Pero cuando la tela se deslizó completamente y la piel quedó expuesta bajo la luz blanca directa de la lámpara quirúrgica, la sala pareció encogerse, como si el espacio hubiera decidido cerrarse alrededor
de la mesa metálica que observaba. En el instante apareció el cadáver de una mujer. Parecía intacta, de una forma que no era natural. La piel sin marcas, sin livideces visibles, sin la sequedad irregular que deja la muerte real. Y cuando Mateo apoyó los dedos sobre el antebrazo para evaluar la resistencia dérmica, no sintió la rigidez de un cadáver, ni la elasticidad cálida de un cuerpo vivo, sino algo intermedio, algo que parecía pertenecer a un estado biológico que no había sido documentado todavía. El termómetro registró una temperatura estable, apenas unos grados por encima del ambiente, demasiado alta para sugerir muerte prolongada, demasiado baja para sugerir actividad metabólica normal, como si el cuerpo estuviera manteniendo su propio equilibrio térmico sin depender de la circulación sanguínea ni de las reacciones químicas tradicionales. Cuando comenzaron la disección torácica, el bisturí tocó la piel y la hoja avanzó, pero el tejido ofreció una resistencia elástica que obligó a Valverde a ejercer más presión de la necesaria. Y durante un segundo demasiado largo, ambos sintieron que la piel estaba intentando regresar a su forma original mientras la abrían, como si el cuerpo no estuviera reaccionando al corte, sino recordando cómo debía estar antes del corte. No hubo sangrado superficial inmediato, pero los vasos internos estaban llenos, oscuros, densos, como si el sistema circulatorio estuviera en pausa en lugar de detenido, como si la sangre estuviera esperando una señal para moverse nuevamente. Cuando separaron la cavidad torácica y expusieron los pulmones, la anomalía fue tan evidente que ninguno habló durante varios segundos. El tejido pulmonar estaba limpio, perfectamente limpio, sin manchas de contaminación ambiental, sin colapso alveolar típico, sin residuos de fluido, como si esos pulmones nunca hubieran procesado aire, como si hubiera sido diseñado para funcionar en otro tipo de atmósfera. El hígado, por su parte, presentaba patrones internos que al principio parecían variaciones normales del tejido, pero cuando la luz quirúrgica cambió ligeramente del ángulo, los patrones se organizaron en formas repetitivas que no correspondían a ninguna patología conocida, sino a algo que parecía deliberado, algo que parecía grabado desde dentro del cuerpo hacia afuera, como si la información estuviera almacenada en la carne misma. Mateo juró más tarde que uno de los símbolos cambió de forma mientras lo observaba, no con un movimiento brusco ni muscular, sino lentamente, como si el tejido estuviera reorganizándose a nivel microscópico, adaptándose, corrigiéndose, buscando una forma final que todavía no alcanzaba. Cuando las radiografías revelaron la segunda estructura costal incompleta, creciendo paralela al esqueleto principal, la sala quedó en silencio. Durante tanto tiempo que el goteo del sistema de drenaje comenzó a sonar como un reloj biológico, recordándoles que el tiempo seguía avanzando, aunque lo que tenían frente a ellos no parecía seguir ninguna regla temporal conocida. El hallazgo de tierra negra
dentro del útero rompió cualquier intento de explicación, porque la textura del material no correspondía a contaminación externa ni a residuos orgánicos comunes, y cuando la muestra fue colocada bajo el microscopio, las partículas mostraron microestructuras similares a raíces en estado activo, no creciendo rápido, pero tampoco muertas, como si estuvieran esperando condiciones correctas para expandirse. El primer movimiento de tórax fue tan leve que Mateo intentó convencerse de que era liberación de presión interna. Pero cuando ocurrió por segunda vez, más profundo, más completo, la idea de que el cuerpo estaba reaccionando a algo que no podía medir se volvió imposible de ignorar. Y cuando la luz se fue completamente durante 7 segundos de oscuridad absoluta, ninguno quiso admitir que la respiración que escucharon no venía de uno solo de ellos, porque el sonido parecía provenir de múltiples puntos dentro de la sala, como si algo estuviera aprendiendo a usar el aire. Cuando la energía volvió, la mandíbula del cuerpo estaba entreabierta y dentro, en la cavidad oral, había tierra húmeda que parecía haberse desplazado desde el interior del cuerpo hacia afuera, como si algo estuviera organizando el espacio interno para prepararse para otra función. El símbolo del hígado comenzó a sangrar, sin que ningún vaso principal estuviera comprometido. Y mientras Valverde intentaba cerrar la cavidad torácica, la piel comenzó a moverse por sí sola, no como contracción muscular, sino como un ajuste estructural, como si el cuerpo estuviera corrigiendo el trabajo que ellos habían hecho. Cuando el cuerpo se arqueó por primera vez, el movimiento no fue humano, fue torpe, pesado, como si algo dentro estuviera aprendiendo a usar huesos que no había usado antes. Y cuando nuevas estructuras óseas comenzaron a empujar desde el interior, rompiendo costillas externas, el sonido no fue un crujido seco, fue húmedo, orgánico, como madera verde partiéndose bajo presión lenta. Mateo fue el primero en intentar retroceder, pero resbaló con sangre que no había estado ahí segundos antes. Y cuando el brazo del cuerpo se movió, el movimiento fue lento y descoordinado, pero cargado de una fuerza que no correspondía al tamaño del cadáver. Y de repente salió un hueso del brazo del cadáver y atravesó el cuello del técnico. El sonido fue apagado, casi íntimo, como si el cuerpo estuviera experimentando compresión y resistencia al mismo tiempo. Valverde intentando alcanzar la puerta, pero el suelo ya estaba cubierto con fluido que no correspondían a sangre humana normal. Y cuando el cuerpo se levantó completamente de la mesa, no caminó, se arrastró, usando músculo que no existía minutos antes, como si el cuerpo estuviera creciendo mientras se movía. La cámara de la mesa siguió grabando todo, registrando a Valverde intentando arrastrarse hacia la salida mientras la figura detrás de él respiraba con una profundidad que no correspondía a pulmones humanos normales, como si estuviera practicando, como si estuviera aprendiendo. Luego hubo silencio. La grabación continuó durante horas, mostrando solo la sala vacía, hasta que a las 7:13 de la mañana, el cuerpo volvió a aparecer en el cuadro, acostándose lentamente sobre la mesa, cerrándose, reorganizándose, como si nada hubiera ocurrido. Pero ahora el tórax subía y bajaba, con un ritmo lento, constante y paciente. El archivo fue sellado esa misma mañana, la sala clausurada, el equipo retirado sin explicaciones oficiales. Pero desde entonces, cada cierto tiempo,
El monitor cardíaco desconectado de esa sala vacía registra interferencia rítmica. Si alguna vez escuchas que en una sala sellada el sistema de ventilación se detiene de golpe, lo más recomendable es no ir a abrir la puerta, porque hay cuerpos que llegan muertos y hay cuerpos que llegan esperando.